Farmacéutica de la Universidad. Es tecnóloga química de la Universidad del Valle, especialista en docencia universitaria y, por supuesto, con experiencia en las áreas de producción, calidad y asuntos regulatorios. Actualmente ella, pues, es la química farmacéutica y actualmente es química farmacéutica clínica, investigadora clínica del Centro de Investigaciones y Emprendedora. Entonces, además de en sus ratos libres, pues ella es docente de el ICESI en farmacia clínica. Entonces, le damos la bienvenida, le agradecemos que nos acompañe en este espacio y la metodología pues es que por favor desarrolle su presentación. Los que tengan preguntas, por favor, al final levantan la mano y hacemos un breve eh, foro para el trabajo que la colega muy gentilmente nos ha querido colaborar. Bienvenida, colega. Adelante. Bueno, de nuevo, buenas noches. Muchísimas gracias a todos. Agradezco al Colegio de Químicos Farmacéuticos por la invitación. También Chicos, a ya ustedes quedó por cargada sacar. la unidad. Listo, metí 100 hidromorfonas que ya llegaron. Ay, perdón, les agradezco que cierren los micrófonos. Catalina, por favor, nos colaboras también. Gracias. Como les decía, les agradezco la invitación al Colegio de Químicos Farmacéuticos y a ustedes por sacar un espacio de sus agendas para escuchar mi charla. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Sé que esta es una hora un poco difícil para muchos, entonces espero que pues sea del gusto de ustedes, que cumplan todas las expectativas y como dijo el doctor Ferman al final, entonces resolvemos las preguntas. En aras de la calidad de internet, voy a tener un momentico entonces la cámara y voy a empezar a compartir la presentación. Gracias. Cuando ya vean la presentación tan amable, ¿me pueden decir? Ya se Listo, está ya estamos viendo. viéndola. Si ya Gracias. coloca presentación, pantalla completa, ya la estamos viendo. Ahí ya están viendo la pantalla completa. Sí, señora, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces esta noche les voy a hablar de estrategias de seguridad, calidad, innovación y eficacia terapéutica que podemos llevar a cabo los químicos farmacéuticos en el cuidado de las maternas de alto riesgo obstétrico. ¿Me avisan si están viendo que cambia las diapositivas? Sí, señora, está funcionando muy bien. No hay problema. Gracias, adelante. Listo. Bueno, primero que todo empiezo con la declaración del conflicto de interés. No existe ningún potencial conflicto de interés que declarar. La información que voy a dar a lo largo de toda la presentación corresponde a la opinión en nombre propio y encontrar en las diferentes fuentes científicas. La presentación va a llevar un orden. Primero voy a hacer una introducción, seguidamente continuaré con las características de nuestras pacientes obstétricas, luego continuaré con la gestión y el soporte del servicio farmacéutico en la unidad de alta complejidad obstétrica para llevar a cabo una adecuada atención centrada en la persona y seguridad del paciente. Finalmente van a encontrar unas conclusiones y la bibliografía. Bueno, quiero iniciar la presentación recordando que tuvimos una marcada como diferencia, o más bien nuestra vida se partió en dos, en un antes y un después de una pandemia, ¿sí? Pasamos un proceso difícil, pero que logramos, eh, ya hemos tenido, digamos, un alivio frente a esto.
Para ninguno es un secreto que desde el 2019 se identificó un nuevo coronavirus. Este coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave llamado SARS-CoV-2 generó una pandemia que rápidamente obligó a tomar medidas como aislamientos, confinamientos, restricciones para salir de los hogares, y esto a su vez conllevó que aumentara a 500.000 nuevos embarazos en América Latina y el Caribe, principalmente en adolescentes en América. Nuestro país no fue la excepción y de acuerdo al DANE, hubo un incremento en las adolescentes de 14 años de edad y menos, considerando esto entonces un problema de salud pública en nuestro país. En la prestigiosa institución del Valle del Cauca que llevó a cabo mis funciones, pues no nos vimos exentos de esta problemática que se presentó a nivel mundial. Para nosotros se presentó un incremento, aún así, el lema es que nuestra atención siempre sea bajo los mayores estándares de calidad y apliquemos todos los protocolos de seguridad y las listas de chequeo estandarizadas para que en todo momento de la atención ellas y sus bebés se sientan seguras. Pero entonces ustedes se preguntarán cómo logramos pues toda esta atención y llevar a cabo la atención en nuestras pacientes de alto riesgo. Pues primero tenemos identificadas las principales causas y las principales enfermedades y muertes maternas que pueden conllevar a cabo nuestras pacientes. Entonces el 90% de ellas pertenece al grupo de las mamitas adolescentes. ¿Cómo así? Son aquellas mamás que tienen entre 10 años de edad y 19 años. ¿Y por qué se consideran ellas un riesgo? Porque ellas pueden presentar enfermedades graves como eclampsia, endometritis puerperal, infecciones sistémicas, abortos espontáneos que pueden llevar a muertes maternas y a su vez a tener bebés con bajo peso. Aún así, ellas con su mayor riesgo y con sus bebés prematuros, hemos logrado tener 0 muertes maternas. Entonces, la primera es la identificación y como les digo, tener todos los protocolos de seguridad y de listas de chequeo donde podamos identificar las enfermedades crónicas que son las principales causas de mortalidad para las madres. A nivel mundial, estos entonces van a ser las principales causas de morbimortalidad de acuerdo a la OMS del 2018. Nosotros tenemos entonces enfermedades también crónicas asociadas al embarazo como la diabetes gestacional. ¿Y qué puede conllevar a una diabetes gestacional? Que tanto la mamá como el bebé estén expuestas en su desmejoramiento de la salud. Aparte de eso, tenemos las abortadoras recurrentes, que son aquellas mamitas que ya han tenido 3 o más abortos consecutivos antes de las 20 semanas de gestación, cada una con un peso menor de 500 gramos. También tenemos el otro grupo que es de aquellas mamitas con hipertensión crónica que viene antes del embarazo o hipertensión gestacional. Este es un gran número de maternas que tenemos en la fundación y también con las cuales tenemos todos los protocolos para que no se nos deterioren y salgan adelante a sus hogares con todas las medidas de seguridad y eficacia que hemos logrado. También tenemos las pacientes con cesáreas a repetición y son mamitas que quedan en embarazo antes de un año, es decir, tienen una cesárea, durante el periodo de poscesárea vuelven y quedan en embarazo y estas cesáreas a repetición también es un problema que nos puede causar una muerte materna. Tenemos entonces los partos prematuros también o embarazos múltiples, pero como les digo, nuestra misión es que pese a sus patologías de alto riesgo, todos con el talento humano, comunicación efectiva y trabajo en equipo logremos resolver y podamos ayudar pese a la criticidad o vulnerabilidad
sigamos con 0 muertes maternas. Dentro de los datos importantes que tenemos para nuestras embarazadas es que son farmacodependientes muchas. No sé cómo que está haciendo posible para sacarle y desocupar el puesto. ¿Perdón? No escuché. Por ¿Están haciendo favor. una pregunta? No, 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 no. Les agradecemos que cierren su micrófono. Las preguntas se hacen al final. Catalina, por favor, ayúdanos con este tema de cerrar los micrófonos. Gracias. Ah, bueno, qué pena. Bueno, les decía que dentro de los datos importantes que tenemos es que nuestras maternas son consumidoras de fármacos recurrentes. Se estima que alrededor de 11 medicamentos se utilizan durante los 9 meses de embarazo y se administran aproximadamente 7 tipos de fármacos diferentes durante el parto o la cesárea. Es por eso que nosotros tenemos un sistema de optimización donde los químicos farmacéuticos tenemos que hacer conciliación de medicamentos al ingreso de la paciente. Es decir, durante la entrevista, el médico hace una entrevista donde les pregunta qué medicamentos toma desde su casa, es decir, ambulatoriamente, y vemos la pertinencia de estos medicamentos. ¿Por qué la pertinencia? Porque algunos no han sido prescritos por un médico, sino que han sido recomendados por la familia, por las amigas. Entonces ahí tenemos que hacer un trabajo de educación y pues informarle el motivo por el cual no debe continuar determinado medicamento. Si ya es un medicamento asociado a alguna de las enfermedades que padecen, continuamos con la farmacoterapia y vemos si hay necesidad de hacer algún ajuste en el horario o en la dosis del medicamento. También tenemos un modelo y les recomiendo este modelo que es de atención rápida y efectiva en las maternas. Esto ayuda no solo a las maternas sino a los bebés a evitar y prevenir el deterioro en la salud de nuestras pacientes que en ese momento están afrontando o que van de pronto a afrontar, y esto va de la mano con el uso seguro de los medicamentos. ¿Qué podemos hacer nosotros como servicio farmacéutico desde los diferentes roles y los diferentes como pasos que llevamos a cabo? Bueno, primero que todo, a nivel de nuestro país, nosotros contamos con compañeros auxiliares de farmacia, regentes de farmacia y mis colegas químicos farmacéuticos. Todos somos un gran equipo que velamos para que se lleve a cabo desde los diferentes roles todo lo necesario para contribuir con ese uso seguro de los medicamentos. Y a su vez, ese uso seguro de los medicamentos va a ayudar a la evolución favorable de la salud de nuestras maternas. Como ya se los he mencionado, todo con los debidos estándares de calidad y además con procesos sostenibles con el medio ambiente. Iniciamos entonces la etapa con la selección de las moléculas. Este proceso que nos han enseñado desde la universidad nos exige un procedimiento de evaluación de moléculas de manera rigurosa, independiente, transparente y sistemática, donde se garantice en todo momento que la calidad de los fármacos que vamos a elegir sean los más óptimos y necesarios para la mejora de la salud de nuestras pacientes. Una vez ya hemos seleccionado los fármacos, pasamos a la adquisición de ellos. ¿Cómo hacemos la adquisición? En algunas partes, sé que en algunas clínicas lo realizan directamente los químicos farmacéuticos, pero en otras instituciones se hace con la ayuda de otros compañeros de compras, donde se garantiza en todo momento la disponibilidad de los medicamentos para la satisfacción de las necesidades de nuestras usuarias. Una vez ya tenemos los medicamentos, entonces podemos continuar con la recepción, donde se hacen inspecciones de calidad, se corrobora que las condiciones de cadena de frío, registros INVIMA, fechas de vencimiento y evaluaciones físico-químicas de los empaques primarios, perdón, dejó de compartir la pantalla. Es que me dice que alguien solicitó compartir la pantalla. Ya les vuelvo a compartir.
Bueno, como les decía, entonces Listo, luego ya que vemos ahí. nosotros realizamos la recepción, entonces se hacen inspecciones de calidad. Em, Se corrobora entonces que las condiciones de la cadena de frío, fechas de vencimiento, registro INVIMA, evaluaciones físico-químicas de todos los empaques secundarios, primarios, cumplan con todo lo establecido por nuestra área de calidad. Ya una vez tenemos los medicamentos eh, aprobados por el área de calidad, entonces podemos pasar a la cuarta etapa, perdón, que es la etapa de almacenamiento, donde ahí tenemos que cumplir con las buenas prácticas de almacenamiento. Garantizamos también la cadena de frío y en caso de necesitarse medidas de fotoprotección y demás de requerimientos de cada molécula, se debe realizar para garantizar toda la estabilidad. Seguidamente pasamos al proceso de dispensación. Estos procesos de dispensación en algunas instituciones se hacen directamente del servicio farmacéutico a las unidades de internación o pueden ser a las áreas ambulatorias. En otros casos se hace dispensación única individualizada. Permítame, les muestro la siguiente diapositiva. En este sistema de dosis unitaria, eh, se, lo que se tiene como objetivo es de manera única e individualizada dar un medicamento o un preparado farmacéutico para ser entregado y administrado a nuestros pacientes por 24 horas, como lo dice el título. Eso pasa en algunas instituciones, como les digo, tienen este sistema de dosis unitaria, que es un sistema muy bueno, es un sistema muy sostenible y ayuda con la seguridad de los pacientes. Ya una vez se hace el proceso de dispensación a las áreas de internación, a las áreas ambulatorias, tenemos también otra área de dispensación que es a las centrales de mezclas, ¿sí? Y estas centrales de mezclas ayudan junto con químicos auxiliares y regentes a tener procesos controlados donde se garantice los ajustes de dosis y la preparación de medicamentos estériles y no estériles. Contribuyen aún más todavía con la seguridad del paciente porque son áreas totalmente controladas microbiológicamente. Nosotros, una vez ya tengamos los medicamentos para la preparación, entonces pasamos a la última etapa, que es la administración, ¿sí? Esta etapa de la administración también se hacen controles para que se lleve a cabo varios correctos que conlleven al logro del efecto terapéutico. Porque para ninguno es un secreto que durante la administración pueden ocurrir eventos que no queremos, pero que sí han demostrado ser letales para un paciente. Por ejemplo, una vía de administración que sea oral, eh, por equivocación se administra de manera endovenosa, pues esto va a generar una falla terapéutica y también puede causar un daño muy grave al paciente. Entonces tenemos que tener todas las etapas de seguridad para que en esta administración no cometamos errores. También otro sistema de dispensación que ayuda mucho en la seguridad del paciente es no tener electrolitos concentrados en las áreas de internación. ¿Cómo podemos entonces dispensar los electrolitos, sea potasio, sodio, magnesio, entre otros? Haciendo diluciones que sean más seguras y que no vayan a causar daños en nuestros pacientes. Entonces, como manera de mejoramiento y de seguridad, como les digo, es importante que estos electrolitos, en lo posible, sean preparados desde la central de mezcla y con eso contribuimos al uso seguro de los medicamentos de alto riesgo, de la mano de seguridad del paciente y de experiencia positiva del paciente, donde primero no van a tener un riesgo y donde van a tener mezclas de manera oportuna en las necesidades de aquellos niveles de nuestros pacientes que se bajen. Nosotros como servicio farmacéutico, entonces, ¿qué debemos garantizar? Pues que toda la cadena del medicamento cumpla con ese objetivo de aliviar, mejorar, preservar la salud, la calidad de vida de nuestras usuarias, además promover por medio de educación
el uso seguro y adecuado de los fármacos, que se evite la autoprescripción y con ello también tomar dosis muy altas que pueden generar intoxicaciones tanto a las mamás como para los bebés. Eh, ¿Cómo nos apoyamos? En enseñanzas. Enseñanzas de autocuidado, resolución de inquietudes, el buen uso del manejo farmacológico y no farmacológico del dolor. Y aquí ustedes de pronto se preguntarán por qué menciona un manejo no farmacológico del dolor. Porque si bien es cierto que nuestras pacientes durante un trabajo de parto y una cesárea tienen los niveles más altos que se pueden considerar de dolor y por eso dentro del servicio humanizado es importante contar con analgésicos que ayuden al mejoramiento. El cambio de hormonas durante el embarazo puede generar que algunas pacientes nuestras estén deprimidas y por medio del dolor estén expresando otra ausencia. Nosotros, por ejemplo, recibimos pacientes de todos los rincones de Colombia y a veces son mamitas que llegan solas, o sea que durante la estancia que puede ser un poco larga, ellas no tienen un apoyo de su familia, por ejemplo. Entonces, esto puede generar que a veces esa depresión ellas la somaticen con dolor. Entonces ahí es muy importante que nosotros identifiquemos. Ahora bien, otras medidas que ustedes pueden manejar como manera no farmacológica es, por ejemplo, en aquellos dolores que a veces ellas tienen después de la administración de una epidural que les queda doliendo la espalda, ahí uno puede utilizar terapias como el hielo, es una terapia muy adecuada. Y en caso de que ellas refieran mucho dolor y mucha molestia, entonces uno también puede pasar a las vías de administración tópicas antes de una vía de administración oral. Entonces ahí siempre el llamado es que individualicemos, podamos saber desde dónde es que viene ese dolor, esa molestia que nos está refiriendo una paciente, porque no siempre todo el manejo va a ser farmacológico. También pueden hacer actividades, eh, se pueden hacer actividades como por ejemplo dar educaciones, eh, realizar baby showers. Hay mamitas que a veces llegan a las instituciones de salud y por ejemplo no pensaban que iban a tener ya sus bebés, entonces pueden llegar sin la primera ropita o pueden llegar pacientes de escasos recursos. Entonces ahí está todo el equipo multidisciplinario que apoyamos a estas mamitas, que le hacemos jornadas, por ejemplo, de lactancia materna, pueden hacer jornadas de yoga, musicoterapia, aromaterapia, ¿sí? Y además también dentro del parto humanizado ustedes pueden tener en cuenta que es muy importante tener muy pendiente de dónde viene la mamá. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, nos pueden llegar mamitas indígenas donde ellas tienen otras creencias y otro tipo de cultura. A veces ellas nos solicitan, por ejemplo, quemar un poquito de canela. También nos solicitan que después del parto se quieren tapar los oídos. También nos pueden solicitar que se quieren llevar la placenta. Algunas refieren que no quieren que les den analgésicos, sino hasta que ellas lo pidan, porque dentro de su cultura es que tienen que ser madres fuertes, que deben soportar el dolor. Entonces uno debe tener muy en cuenta como toda esa cultura que tiene cada paciente para que ellas no se sientan excluidas. También pueden tener en algunos casos jornadas, por ejemplo, de pintura, también se pueden tener espacios donde se escuchen cuáles son sus dudas, cuáles son sus inquietudes y además pueden generar dietas que se ajusten. Hay mamás que nos dicen, no, es que no tengo hambre, pero mentiras que sí tienen hambre, sino que lo que se les está dando dentro de la dieta ya no les provoca, porque eso también viene incluido dentro de los efectos del embarazo y a veces dentro de su comunidad que ellos están acostumbrados, un ejemplo, a comer mucha carne en el desayuno
y acá se les da huevos, entonces ellos quieren es carne. Entonces ahí tratamos como de escucharlos y poder, junto con las nutricionistas y todo el equipo, brindar como esas condiciones de confort que ella las ayuda a sentirse un poco mejor. También se tienen revistas con el equipo médico asistencial y rondas de cuidado. Dentro de estas rondas vemos la importancia porque el médico define un tratamiento, en este caso farmacológico, y siempre cuenta con el apoyo de los químicos farmacéuticos. ¿Por qué es tan importante? Resulta que en el embarazo tenemos una categoría, de acuerdo a la FDA, también hay una categoría de la OMS que clasifica los medicamentos de acuerdo al riesgo. Eh, estos fármacos los van a ver en estas diferentes categorías con estas letras. ¿Qué significa? Aquellos medicamentos, que es un listado un poco largo, que están en la categoría, por ejemplo, la categoría A, significa aquellos medicamentos que no va a generar ningún daño ni para la mamá ni para el bebé. Ahí dentro de ese grupo tenemos las vitaminas, como por ejemplo el ácido fólico que se le da a todas las embarazadas. También tenemos ahí una ausencia de riesgo fetal, como les digo, en la categoría A. Y seguimos con la categoría B, que ya se ha demostrado que tiene buenos estudios en animales. Entonces ya el riesgo de ellos deja de ser cero, pero es muy mínimo de estos fármacos. Aquí, ¿qué medicamentos tenemos? Por ejemplo, la penicilina. La penicilina entonces es dentro de los antibióticos el más recomendado para enfermedades como sífilis, eh, aquellas mamitas que nos lleguen con una faringitis, amigdalitis. Entonces siempre la primera elección va a ser las penicilinas. Ya en la categoría C, ya nos dicen los entes, eh, hay que tener un poco de cuidado porque hay una carencia de estudios adecuados en humanos. Ya en animales se ha mostrado que puede haber entre un bajo y un mediano riesgo. Entonces, en las unidades maternas, hasta esta categoría, uno intenta tener los medicamentos que se le den a las maternas y a las mamás que van a lactar. Ya en la categoría D, cuando uno ya utiliza medicamentos como por ejemplo la fenitoína, ya eso da un riesgo-beneficio. Y además intenta dar la dosis más baja y la frecuencia más baja. Ya en la categoría X nos dicen, por favor, no administren estos medicamentos, a no ser de que sea algo extremadamente necesario y que los medicamentos que están en los otros listados de las otras categorías no suplan esa necesidad. Ahí también entonces tenemos que tener ajustes de dosis, por ejemplo, en aquellas mamitas que tienen una enfermedad como cáncer y a veces se dan cuenta solo cuando están en embarazo. Ahí se pueden tener tres opciones. Una, el médico dice, no, pues el cáncer no está en una etapa muy alta, podemos esperar, generalmente se espera hasta los 7 meses y no se les da quimioterapia. En otros casos se mira que la enfermedad está en una etapa como media, entonces sí necesitamos dar tratamiento durante el embarazo, pero entonces ahí tenemos el grupo de los medicamentos de quimioterapia que tengan menos efectos teratogénicos. Y ya está la otra opción que definitivamente los médicos dicen, el cáncer es muy agresivo, tenemos que dar quimioterapia a dosis altas, pero la mamá puede decidir si se deja administrar o no el medicamento. Algunas mamitas dicen, no, yo no quiero la quimioterapia, yo prefiero que mi hijo esté seguro, hasta dentro de 7 meses no voy a recibir quimioterapia. Entonces están esas opciones. Aquí también tenemos el metrotexato, por ejemplo, que se utiliza en embarazo ectópico, pero pues aquí la viabilidad de un embarazo es nula. Entonces ahí sí se utiliza una dosis de metrotexato vía intramuscular, una dosis única, y con ello podemos ayudar en esta condición de embarazo ectópico.
Entonces, como les decía, ahí nosotros, los químicos farmacéuticos, estamos siempre alertas y ayudando al equipo médico asistencial a través de nuestro perfil farmacoterapéutico. Todos sabemos que es un perfil que nos ayuda a tener un control de los medicamentos en los servicios de salud y estos nos van a ayudar a la evaluación de cada paciente, donde tenemos información primordial, ¿sí? Tenemos datos como la edad, el sexo, la posología, la duración, vías de administración, alergias, el médico que está prescribiendo y todo esto nos va a permitir detectar antes de problemas relacionados a los medicamentos para hacer la prevención y además para que podamos hacer una resolución de resultados negativos asociados a esta medicación. Entonces aquí nosotros podemos trabajar en equipo con nuestros compañeros de farmacovigilancia identificando riesgos como por ejemplo aquel paciente que ya desde un inicio nos dijo soy alérgico a este medicamento, entonces el, el deber y el objetivo de nosotros es por nada del mundo darle ese medicamento donde ya tuvo una hipersensibilidad anterior, ¿sí? También evaluar interacciones de medicamento-medicamento y medicamento-alimento. Ahora bien, ustedes dirán, bueno, pero entonces, cómo sabemos si este medicamento me va a hacer daño o no en el embarazo? Hay otra división también que es por los trimestres de embarazo. Entonces vamos a encontrar unas tablas donde nos van a decir, el medicamento es contraindicado, por ejemplo, en el primer trimestre del embarazo que va de la primera a la 12 semana, el medicamento, dentro de los medicamentos que están contraindicados está la micacina, la carbamazepina, la ciprofloxacina. Entonces estos medicamentos, cuando yo los veo en una mamita que ha dicho que tiene 3, 4, 5 semanas hasta la 12, pues de una vez le digo al médico y le hago la intervención porque no le podemos dar y tenemos que revisar otra alternativa farmacológica. Si, por ejemplo, tengo una mamita que me llega en la semana 29 que corresponde al tercer trimestre del embarazo, tenemos que evitar, por ejemplo, medicamentos como el metimazol. ¿Ya? Si es una paciente que ya viene con este medicamento, entonces miramos cuál es la dosis que podemos ajustarle para evitar un daño en el paciente. Dentro de estas rondas médicas y de cuidado que nosotros realizamos, entonces hacemos un seguimiento adecuado de todas las condiciones clínicas. Se hace seguimiento de las valoraciones, de la evolución, es decir, si ya una mamita, nosotros en la revista ella dice, ya no me duele nada y todavía la vemos con analgésico, pues de una vez hacemos la intervención del doctor para ir retirando los analgésicos, ¿sí? Se puede identificar riesgos, podemos ayudar al problema de salud que está viviendo en ese momento la paciente o que ya se resolvió en la paciente. Pasando a los grupos farmacológicos que más intervienen en las unidades maternas, tenemos los antibióticos. Entonces aquí nosotros estamos llamados, primero sabemos que tenemos una resistencia de los antibióticos, ¿cierto? Entonces a usarlos de manera segura y efectiva. Aquí les traigo una imagen que es un poco paradójica, pero es así. Nosotros cuando tenemos un paciente que tiene fiebre, pues muchas veces lo relacionamos a que tiene una infección, ¿cierto? Pero entonces esa fiebre no solamente puede ser por esa infección, entonces primero debemos revisar el foco, si se lo posible tomar unos cultivos y no como lo propone aquí el compañero que dice de una vez pongámosle meropenem y linezolid, o sea, a priori sin necesidad de pronto de que ese paciente sí lo necesite, ir administrando antibiótico no es lo más recomendado. Siempre analizar nuestras pacientes y ya cuando tenemos la certeza de que la paciente tiene algún microorganismo, alguna bacteria, ahí sí poner un medicamento necesario. Aquí en esta diapositiva les quiero compartir algo que es muy común en las mamás y es saber si los medicamentos van a hacer daño cuando están en embarazo o cuando están lactando. Esta es una página gratis, se llama Lactancia.
Y aquí permite de manera rápida y efectiva que ustedes coloquen el medicamento del cual quieren revisar si tiene un riesgo alto, mediano o bajo para la mamá y para su bebé. Entonces, por ejemplo, el ibuprofeno, al escribirle ustedes les dice que tiene un riesgo muy bajo, es muy seguro, es muy compatible tanto con la lactancia como para el bebé. Es decir, en dosis adecuadas no va a causar daño ni en la mamá ni en el bebé. Es decir, cuando está en embarazo o cuando cuando está lactando. En caso de que aquí salga un riesgo alto, esta página a veces les da aquí unas alternativas farmacológicas. En este caso, pues como no es un riesgo muy bajo, no les va a dar ninguna alternativa. Eh, en esta diapositiva quería hacer más bien como que todos tengamos conciencia como químicos farmacéuticos de la importancia de optimizar los medicamentos, no solamente por la parte de la farmacoeconomía y de ayudar al sistema de salud, sino adicional para ayudar a nuestro medio ambiente. Aquí vemos la síntesis del ibuprofeno. Sé que muchos después de que ya mucho tiempo por fuera de la universidad, esto lo vamos olvidando. Entonces, a manera de recorderis, la síntesis convencional que hacen nuestros compañeros químicos farmacéuticos de la industria puede conllevar de 4 a 6 operaciones sintéticas. Y esto a su vez sabemos que requiere agua, energía. Entonces el llamado es que no solamente, pues ya lo hacemos en las clínicas, de evitar algunos medicamentos cuando no se necesitan, pues por seguridad y eficacia, pero adicional por el medio ambiente. Aquí les traigo otro caso, el sildenafil. El sildenafil, para nosotros lograr esta molécula que ha sido de tanto éxito en ventas, requiere 11 pasos de síntesis. Entonces imagínense la cantidad de agua y energía que se requiere para lograr esta molécula. Y en esta síntesis utilizamos cloruro de estaño, que es un metal súper pesado. Utilizamos peróxido de hidrógeno concentrado, que no solo puede causar el daño en la piel de las personas que están realizando el proceso de producción, sino que puede causar incendios. Y se gastan 1.300 litros de residuos por cada kilogramo de producto de medicamento obtenido. Entonces ustedes dirán, ¿por qué se engrana esto? Es porque definitivamente todo el impacto ambiental que nosotros podamos evitar, no solamente lo vamos a ver ahora, sino que nuestras generaciones también. Entonces quise hacer ese llamado porque nosotros los químicos farmacéuticos definitivamente podemos impactar de manera positiva no solamente a los pacientes, sino también a nuestro medio ambiente. Se me olvidaba mencionar y es que nosotros cuando hacemos estas jornadas de educación, por ejemplo, ahorita que recuerdo del sildenafil que tuvo un auge sobre todo pues en los hombres, nosotros es muy importante siempre que hagamos educación y sabemos que de pronto tenemos una falencia a nivel pues de Colombia en farmacia comunitaria, pero cada que ustedes tengan la oportunidad de educar, ya sea a su familia, a un amigo, pues todo eso va a impactar positivamente en la salud y pues ahora lo vemos en el medio ambiente. Ya para finalizar, entonces tengo las conclusiones y es que gracias al trabajo en equipo de todos los miembros asistenciales vamos a lograr mejorar la salud de nuestras pacientes, no solamente de nuestras maternas, sino de manera general todos los químicos farmacéuticos hospitalarios y clínicos que estamos de cara al paciente, vamos a lograr este impacto positivo. Y están detrás de nosotros compañeros que de pronto no están de cara al paciente, pero nos ayudan a cumplir ese rol. El seguimiento clínico y las diferentes barreras de seguridad y todas las jornadas de educación por parte de los químicos farmacéuticos van a permitir realizar la optimización en el uso seguro de medicamentos, lograr procesos costo efectivos y principal hago énfasis que no solo vamos a estar en dosificación, monitorización, identificación de eventos adversos,
sino que el engranaje de todo ello va a lograr óptimos resultados en el mejoramiento de nuestras usuarias y un aporte, como les digo, positivo al medio ambiente. Finalmente hago una reflexión y es que la medicina cura, el amor sana, pero al unir los dos obtenemos grandiosos resultados. Esta es la bibliografía, parte de la bibliografía que consulté. Si ustedes de pronto buscan químicos farmacéuticos en las unidades maternas, no lo van a de pronto encontrar porque es somos muy escasos, pero verdad que tenemos un impacto positivo y ojalá cada vez hayan más químicos farmacéuticos en estas unidades. Muchísimas gracias. Estimada colega, de verdad que muy interesante este abordaje con este tipo de pacientes. Yo creo, en mi caso personal, creo que eh, pues un mundo por conocer, de verdad que sí. ¿Cuál ha sido? Tengo una pregunta, aquí se abre el espacio, por favor, para que levanten la mano y hagan sus preguntas. Yo tengo una y es, colega, ¿cuál fue el principal reto que ha tenido o que tuvo usted con las pacientes estantes en términos de ganar confianza, de qué es lo que hace que digamos, esta pacientica haga el clic para que confíe en el profesional químico farmacéutico? Gracias. Pues primero que todo es dar educación primero que hacemos los químicos farmacéuticos, porque definitivamente nuestra profesión muchos no la conocen y si la conocen la asocian principalmente dispensación de medicamentos. Entonces, cuando yo les digo, me presento de manera muy amable, eh, logrando como una empatía con ellas, que sientan la confianza, les digo qué hacemos los químicos farmacéuticos, que estamos en pro de la seguridad de ellos, de ellas en este caso, y de sus bebés. Entonces, una vez uno hace una introducción y logra como que ellas interioricen la necesidad del químico farmacéutico en el mejoramiento, entonces ellas abren su corazón y empiezan a hacerte muchas preguntas. Dentro de ellas es esa, ay, este medicamento no me va a hacer daño y hasta cuándo voy a tener este medicamento y por qué no me dan salida si ya me siento mejor y, por ejemplo tiene un antibiótico que necesita 3, 4 días más. Entonces ahí les empieza a hacer esa educación y ellos abren su corazón y hacen muchísimas preguntas. Es súper bonito tener como ese acercamiento con las pacientes y pues siento que de pronto tienen un poco más de confianza cuando somos mujeres, sin discriminar a los hombres, ¿sí? Pero a veces pues sí se sienten más como conectadas cuando uno ya es mujer y aún más cuando uno es madre, porque pues uno ha pasado por ciertos pasos, entonces, por ejemplo, ellas me dicen, no, es que esta cesárea me duele demasiado. Y yo le digo, sí, tranquila, la cesárea para mí ha sido el dolor más grande que yo he sentido en la vida, porque así fue. Entonces, como que logro que ellas sientan esa confianza y definitivamente poderlas educar y que sientan ese acompañamiento de nosotros los químicos farmacéuticos. De hecho, en algunos agradecimientos que ellos dejan en las unidades es ese, ay, muchas gracias a la química que me acompañó, que me ayudó. eh, en el caso de que tienen duda que si les va a hacer daño a la leche materna o también en algunos casos cuando tienen medicamentos que van a pasar por la leche materna, entonces les explicamos y les decimos, mamita, estos días usted va a sacar la leche en unos teteritos, pero nosotros no se la vamos a administrar a sus bebés por este motivo, porque puede causar daño. Entonces, mientras les vamos a dar leche complementaria y con esto les vamos a ayudar en el mejoramiento y que sus bebés no vayan a sufrir ningún riesgo, pero una vez termine el tratamiento, a los 2 o 3 días, dependiendo del tiempo de vida media del medicamento, nosotros volvemos a reactivar la leche materna.
Bueno, muchas gracias, colega. Para los colegas presentes, ¿hay alguna pregunta sobre el tema que quieran hacer? Aprovechemos pues esta experiencia de este nuevo campo de trabajo del profesional químico farmacéutico. ¿Hay alguna pregunta, inquietud? Mientras que ustedes hacen sus preguntas, yo tengo la segunda. ¿Cómo es el manejo interdisciplinario con el obstetra, con la enfermera? ¿Cómo te han recibido? Si al principio, como en todas las áreas, siempre tienen un alto nivel de escepticismo, y cuál fue el punto que hizo que ellos confiaran en ti como Sí, equipo de salud. en un principio, cuando yo llegué a la unidad, pues la primera reacción es, y tú qué vas a hacer? ¿O tú vas a preparar los medicamentos? ¿O nos vas a venir a hacer auditorías? ¿Cuál es tu función? Entonces, bueno, nunca ellos habían tenido en la revista un químico farmacéutico. Ahí se les explicó que la idea era contribuir con el uso seguro de los medicamentos, alinearnos a la clasificación de los fármacos, también revisar cuáles medicamentos podríamos cambiar, porque algunos que teníamos estaban dentro de la categoría D, que no era pues de pronto lo más adecuado en ese momento, y empezar a manejar los ajustes de dosis. Pero una vez ellos ven primero que nosotros no somos como esa piedra en el zapato, sino que antes es un trabajo de apoyo. El día que inclusive tú no estás, ellos preguntan por ti o te hacen muchas consultas vía telefónica, te escriben, quieren corroborar. eh, Cuando llega una nueva molécula o cuando cambiamos de proveedor, entonces ellos, por ejemplo, si identifican el cambio, por ejemplo, de dipirona, pese a que ya se les haya mandado una comunicación del cambio y de cuáles son las nuevas metodologías de preparación, ellos lo reconfirman, porque también están como en ese trabajo de evitar eventos adversos. Entonces, nada, es un trabajo muy bonito, es una unidad que ha sido que escucha, que le gusta como tener las diferentes opiniones. Los médicos cuando uno les hace la intervención, doctor, ya esta paciente terminó el antibiótico. Ay, sí, ya lo voy a suspender. Doctor, ya la paciente se refiere mejoría en su manejo de dolor, tiene 3 medicamentos analgésicos, vamos retirándole, por ejemplo, de los que primero retiramos el ibuprofeno, entonces ellos suspenden. También les decimos, por ejemplo, doctor, recuerde que la paciente los niveles de hipertensión están mejorando y, y en este momento tiene 3 antihipertensivos, es decir, que ya les podemos ir suprimiendo algunos antihipertensivos, empecemos con eso, ellos te escuchan, o sea, de verdad es un trabajo en equipo muy bonito y pese a que tenemos a veces muchísimo trabajo y se atienden emergencias, nunca tú vas a escuchar de manera grosera porque uno les hace una intervención, no, siempre escuchan y siempre agradecen el apoyo de los químicos farmacéuticos en la unidad. Bueno, muchas gracias, colega. Creo que no se animan mucho a preguntar. Muestre a ver por aquí. Muy interesante la presentación. Me encuentro en La Guajira en una unidad de alta dependencia obstétrica. Aquí hay muchas gestantes que en muchos casos no llevan controles. Es muy importante nuestra labor en esta área de la farmacia asistencial. Muchas gracias, colega. De verdad que sí, muy valioso. Una Es última cierto. pregunta para cerrar el tema y es lo que tú decías, por ejemplo, las pacientes que son pacientes indígenas y este cambio cultural, ¿cómo lo abordan en términos de, sin perder la rigurosidad científica que nos caracteriza, pues también entender ese otro mundo y esos otros escenarios que, que se presentan y que hacen que en algunos momentos, pues, nos, yo diría que nos cuestionemos un poco sobre el quehacer que estamos desarrollando? Cómo lo abordaste? ¿Cómo lo resolviste?
Nosotros tenemos que primero que todo escucharlos. Siempre escuchamos el por qué ellas, por ejemplo, a veces llegan con bebidas de plantas extrañas o exóticas y entonces primero las escuchamos el por qué, entonces ellas nos explican a qué Dios les están agradeciendo o esas plantas cuáles son las virtudes que tienen. De hecho, hay, se han creado unos programas que se llaman hospitales padrinos y nosotros apadrinamos algunas de estas instituciones, no para decirles que nos estamos metiendo en su cultura ni que vamos a quitar sus creencias, sino para abordarlas de manera diferente y que ellas no vean como que les estamos cuestionando o nos estamos burlando, no, de manera muy profesional, como te digo, primero las escuchamos, luego de escucharlas pasamos a explicarles el por qué, por ejemplo, una planta que no sabemos qué planta es, a qué dosis puede causarle daño. Entonces, luego de escucharlas viene nuestra jornada de educación y ahí les explicamos como de manera muy sencilla porque tenemos que tener, de hecho, algunas personas no hablan el idioma español y tenemos unas compañeras que se han capacitado o en lenguaje de señas o en las diferentes, en los diferentes idiomas que ellas manejan. Entonces ellas van encontrando como esa cercanía y uno logra, como te digo, no de manera arbitraria, sino muy inteligente, acercando, educándolas y finalmente ellas acceden. O sea, ellas no son cerradas, pero sí tienes que de manera muy profesional y una comunicación muy oportuna llegar a que ellas entiendan el por qué tú les estás quitando como una creencia que ellas tienen y de hecho les decimos, sus creencias son muy respetadas. Hace poco tuvimos una conferencia que una lideresa de ellas nos dio sobre parto transcultural. Nos hablaban del cuidado transcultural durante todo el parto que ellas tienen y hay cosas que ellas mencionan sobre el espiral de la vida. Y es muy interesante y nosotros les decíamos, no, esto es muy bonito, las escuchábamos, como te digo, y logramos que en algunas técnicas que ellas utilizan como que les damos recomendaciones. Entonces, no lo ven como una imposición, sino como una recomendación y con eso ellas, y ven que nosotros también nos interesamos por lo que ellas tienen como enseñanzas, entonces logramos como una aceptación muy bonita. Buenas noches, Josefelina. Tengo una pregunta respecto a tu presentación y respecto al hospital en el que trabajas. Pues con lo que anteriormente nos mencionó, es población indígena en algunos casos y pues Colombia es un país multicultural, entonces quería saber si han tenido problemas frente a la Asociación de Síndromes Culturales que a veces presentan falsos síntomas, que son como enfermedades culturales y se pueden presentar con síntomas de alguna enfermedad. Gracias. Nosotros hemos recibido, por ejemplo, pacientes intoxicadas con algunos, pues, de algunas bebidas que ellos usan. Entonces, ese ha sido una. Hemos tenido mamitas que nos llegan muy graves porque iniciaron el trabajo de parto con parteras o pues, con maternas que ellas, pues, consideran que como ya tienen una experiencia, pues dar a luz de pronto no era algo complicado. Y generalmente nos pasa con las mamitas, con las niñas que recibimos de 12, 13, 14 años.
el choque cultural, digamos que no es fácil, no les voy a decir, no, es súper sencillo porque no lo es de paciencia. Siento que es de paciencia y también ayuda muchísimo que dentro del equipo hay personas que han pertenecido o son de las comunidades indígenas, sino que ya son profesionales, entonces tienen como más la experiencia de poder dirigirse a ellas y decirle, tuvimos el caso, por ejemplo, de una niña que hizo una una hemorragia severa y era pues apenas de 13 años. La probabilidad de que si se embarazaba rápido y tuviera otra hemorragia severa y no llegara a la institución y esto conllevara a una muerte, era muy segura. Entonces, obviamente por ser una mamá tan pequeñita, no, bueno, y ella tenía la niña tenía una enfermedad huérfana que no, pues solo se le detectó acá en la institución, un problema de anticoagulación. Explicarle al papá que en ese momento era el acompañante no fue fácil, primero porque él entró un poco en negación y decía que no, que lo que le ha pasado a la hija era porque la luna había pasado por una etapa y fuera eso como una maldición de un dios. Entonces, en un principio no fue fácil el que él nos entendiera y fuera de eso que aceptara que se le pusiera un anticonceptivo a su hija, porque muchos satanizan los anticonceptivos, los ven como una especie de abortos y que eso no está como bien para sus dioses. Siempre nos ha tocado es buscar y por eso nos reunimos y dentro de las rondas de médicas y de cuidado abordamos esos temas y empezamos a ver de qué manera podemos llegar asertivamente tanto pues a las maternas como a su familia. Y con ello es que hemos logrado pues que ellos acepten muchísimas cosas que en un principio no han querido. Pero sí, definitivamente es un trabajo que es un reto y pueda que una comunidad acepte unas cosas, otra no. Por ejemplo, los testigos de Jehová, que hay una parte que acepta transfusiones, mientras que hay otros que no aceptan transfusiones. Entonces uno no puede llegar a chocar, sino a respetar eso y ver qué alternativas hay para el mejoramiento de los pacientes. Gracias. Por acá yo veo, Gracias. pero Eh, intervente. No, pero son gracias. agradecimientos, no son preguntas, son agradecimientos. Ven, Muchas tengo gracias a una ustedes. última pregunta. Hola, ¿me escuchas? Sí, claro. Eh, Sí, y frente al uso de plantas medicinales que generalmente utilizan las comunidades indígenas, ¿han tenido como que ellos impongan en el tratamiento y que generen alguna reacción con los medicamentos en pacientes obstétricas? durante la estancia ellos han llegado con algunas como bebidas, ¿sí? Con algunas bebidas a base de plantas, eh, sí, generalmente son plantas. Pero entonces nosotros una vez detectamos, bueno, cuando el médico hace el ingreso, algunas lo mencionan, en otras ocasiones ellas no las mencionan, sino que las jefes de enfermería o los auxiliares cuando entran a las habitaciones lo detectan. Entonces ahí nos informan y es ahí donde nosotros entramos pues a consultar o sea, qué contenido tiene el envase que ellos tienen ahí, a escucharlos y de manera muy inteligente les explicamos que a pesar de que las plantas ellos lo consideran como algo natural, puede causar intoxicación y puede causar interacción. Bueno, no les hablamos de interacción, les hablamos que pueden afectar en el tratamiento que se le está llevando en ese momento a la paciente, que ellos tengan la plena seguridad que con los medicamentos que les estamos haciendo o en el caso de las compañeras terapeutas si les están haciendo alguna terapia física, respiratoria,
que tengan la plena seguridad que con lo que estamos haciendo nosotros en el momento en la institución, ellos no necesitan tratamientos adicionales. Y con eso pues hemos logrado, ellos van viendo la mejoría y van teniendo como esa cercanía de aceptar los cambios que se les están pidiendo. Bueno, colega, muchísimas gracias por su excelente conferencia, por compartir este espacio con nosotros, con todos los presentes aquí, a los colegas. Estimado Paul, un saludo desde la Unidad Regional Valle, al otro lado, por allá en norte de Santander, en Cúcuta. Bienvenido. Muchísimas gracias. Sí, Finalmente, invitarlos para por acá me dicen mañana, que están de 10 y varias 11 de noviembre, regiones, del 22, por acá me dicen que están Valle del de varias Pacífico, regiones para la de Segunda Cumbre Nacional Colombia Música y Llanera. de diferentes países. Aló, Lina, ¿me escuchas? Sí, sí. Por acá el interno me están escribiendo que están conectados desde las diferentes ciudades de Colombia y de diferentes países. Muchísimas gracias. Claro que sí, de verdad que agradecerte a ti por tu gran labor y lo que coloca aquí el colega que, pues lo que tú dices, no solamente es el profesional, sino es el ser humano y por supuesto ese amor que le pones a las pacienticas y ponerse del lado de ellas definitivamente es una garantía de cercanía, de afinidad y que abre muchas puertas y pues por supuesto el conocimiento científico aunado, pues hace que sea exitoso el proceso que desarrollas y te felicitamos y muchas gracias. Bueno, Y quería comentarles entonces finalmente que el 10 y 11 de noviembre, es decir, mañana y pasado mañana, en el centro de eventos del Valle del Pacífico en Jumbo, está la segunda cumbre nacional de cannabis y cáñamo del Valle del Cauca. La entrada es gratuita. Ahí estarán los colegas de la sala especializada de fitoterapéutico y cannabis y el Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos también tendrá un espacio ahí para que todos los que quieran asistir, pues son bienvenidos, especialmente los que están en Valle del Cauca y de verdad muchísimas gracias. Les deseo a todos una muy buena noche, interesante y valiosa conferencia de nuestros colegas. Gracias por asistir y les deseo una buena noche. buenas Hasta Muchas noches a luego. gracias a todos. todos. Feliz noche. Gracias.